correcto en la última etapa, trasladado a la relación con los medios de comunicación, es de una dureza pocas veces vista, Forte, se lo digo por experiencia. Sí, ya no hablemos de las corporaciones, hablemos de los periodistas en forma individual. Ha sido, sin ir más lejos, lo que hizo con un cronista como Leonardo Míndez de Clarín el otro día, genera una situación de crispación con los periodistas que, debido a la disparidad de poder que existe entre un periodista, por más famoso que sea, y un expresidente y un presidente de partido, una disparidad que mete miedo, que mete preocupación, ¿no? A ver, vamos a poner dos planos. Yo creo que para nada es feliz que en una conferencia de prensa responda de esa manera a un periodista que está haciendo su trabajo, le puede hacer una pregunta incómoda, la puede eludir, puede ir para otro lado, menos en un contexto como este, que creo que es un contexto histórico, porque después de 26 años de democracia, hoy estamos discutiendo en serio un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales, que es algo central. Yo creo que efectivamente ha sido siempre una relación compleja. No nos olvidemos que veníamos de una década como la de los 90, que había expropiado a la política su capacidad de autonomía y había generado lo que llamaríamos el lugar televisivo como el lugar de la política. Mariano Grondona, para decirlo de alguna manera, proyectó con muchísima fuerza a un Chacho Álvarez. Más allá de la estima que le tengo a Chacho, de su capacidad, de su larga tradición política, Chacho pensó que era un tiempo en que la política se convertía en política espectáculo, en política televisiva, y de alguna manera las conferencias de prensa de, ¿cómo se llamaba el ministro del Interior de Menem? Carlos Corach. Carlos Corach, ¿no? Los periodistas... Los medios son un territorio de militancia hoy. En eso estamos de acuerdo. Entonces me parece que efectivamente en un momento me pareció muy interesante la actitud inicial del gobierno de Kirchner de transformar el vínculo. Es decir, que el gobierno no quedase atrapado en esas retóricas, en esos lenguajes, en esas escenografías. Después probablemente el gobierno no supo, pues yo creo que es un gobierno que no ha sabido comunicar bien, que efectivamente podía tener una muchísimo mejor relación con la estructura de los medios, teniendo por supuesto sus diferencias intensas con algunos medios. Pero a mí me gustaría no centrar solo en eso, porque creo que de verdad, y esto independientemente del gobierno de Cristina Fernández, creo que estamos en un momento extraordinariamente importante. Esta es una de las leyes que, si se llega a aprobar, va a ser probablemente inédita la discusión democrática que viene arrastrando. Históricamente, desde la conformación de la coalición por los 21 puntos. Después, a lo largo de varios meses, en múltiples foros universitarios. Acá hay que recordar algo. A veces se confunde a la universidad pública, que es autónoma desde la reforma de 1918, con un ente dependiente del Estado en términos políticos. Las universidades públicas se dan su propio gobierno en decisiones democráticas. Entonces, si se organizan foros en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de La Plata, en la de Rosario, en la de Buenos Aires, en la de Comahue, esos foros los resuelve la comunidad académica. Esta ley hoy está allí a discutirse entre las múltiples bancadas, seguramente necesitará consensos para aprobarse, seguramente tendrán que limarse cosas, que mejorarse, se discutirá si las telefónicas sí, si las telefónicas no, se aclarará, y creo que está aclarado, el tema ese de la supuesta fiscalización